Con la venia del señor director de debates en esta ponencia, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia, en la cual en este momento nos acompaña el doctor Luis Hernando Aguirre Henao, defensor público de Medellín, de la hermana República de Colombia, que el día de hoy nos está acompañando como expositor. Queremos saludar la presencia del director de debates en esta oportunidad, al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, al doctor Bonifacio Meneses, quien va a dirigir esta mesa. Igualmente, saludamos la presencia del doctor Óscar Crisóstomo, magistrado también de la especialidad penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. También saludamos al doctor Johnny Guamaní, juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Ica, y también al doctor Ricardo Manrique Laura, docente universitario de las Universidades de San Juan Bautista e Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, vamos a invitar al doctor Luis Fernando Aguirre Henao, quien va a tratar el tema los fundamentos de la competencia del juez de control de garantías, presupuestos legales y sustanciales para las audiencias de control. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Agradezco a la Corte Superior de Lima y especialmente al doctor William Quiroz Salazar por haber cursado la invitación para que participara con ustedes unas cuantas experiencias respecto al sistema penal acusatorio a la colombiana. Saludo muy especial a los integrantes de la mesa y a todos los abogados, funcionarios públicos y estudiantes aquí presentes. Yo ejerzo como defensor público en la ciudad de Medellín, en Colombia, desde hace 18 años. Allá el defensor público se contrata a través de un contrato de prestación de servicios que anualmente se renueva el contrato cumpliendo unos requisitos de póliza de garantía y haber tenido un buen desempeño en el año anterior. Ingresé a la Defensoría del Pueblo sí por concurso. Y hemos encontrado que a medida que pasa el tiempo se ha convertido la Defensoría del Pueblo en un fortín político, pensando que aquellas personas que por una u otra razón en la vida no tienen ingresos económicos, pues buscan una palanca política, un recomendado político para llegar a la Defensoría pensando que allá no hay trabajo, o que se van a pasar por la faja, o no hay controles de ninguna clase. Pero normalmente estos recomendados políticos lo máximo que duran son 2 años. Y generalmente al mes o a los 2 meses ya están renunciando. Uno por la carga laboral, otra por los controles. Pero no me trajeron aquí para hablar de eso. Vamos a hablar de algo que el doctor Quiroz, no yo, aquí va la primera culpa, Willy, ha denominado los fundamentos de la competencia del juez de control de garantías, presupuestos legales y sustanciales de las audiencias de control. En Colombia se ha considerado que tiene mayor vigor
la norma cuando está consagrada constitucionalmente, a que cuando hay una consagración legal, por cuanto que la interpretación del operador jurídico da para que finalmente se desconozca la ley. Al final, el derecho es lo que los jueces dicen. A veces no es lo que aparece en el código, sino lo que los jueces dicen. Y entonces eso nos trae muchos paradigmas. En Colombia, antes del acto legislativo 03 del 2002, regía un sistema con tendencia inquisitiva, escritural predominantemente y con muy pocos visos de oralidad, solamente en la audiencia pública de juzgamiento se hacía generalmente uso de la oralidad. Pero en ese sistema inquisitivo escritural permitía demasiada improvisación por parte de los sujetos procesales y especialmente por parte de los abogados defensores. En ocasiones se iba a las audiencias a interrogar a un testigo, se cogía el expediente a ver si ya había declarado anteriormente en la etapa de la instrucción y trataban de volver a preguntar lo que ya se le había preguntado para tratar de cazar errores y hacer contradecir al testigo. Con el sistema acusatorio esto cambió absolutamente. Y vuelvo y repito que cuando la norma está en la Constitución, la cosa cambia, porque es una norma de carácter fundamental que le va a dar un parámetro, al igual que acá, de control difuso de constitucionalidad de la norma legal. Cualquier funcionario público, por iniciativa propia o a petición de oficio, puede declarar la excepción de inconstitucionalidad de la norma que aparece en cualquier código, en este caso el Código de Procedimiento Penal. Siempre y cuando la Corte Constitucional no se haya pronunciado previamente sobre esa disposición. Una vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre esa disposición, ese pronunciamiento es obligatorio para todo el mundo. Quien se aparte de ese pronunciamiento constitucional va a tener serios problemas desde el punto de vista penal, prevaricato por acción generalmente. Y digo que el acto legislativo 03 de 2002 consagró constitucionalmente el sistema acusatorio. Anoche en ITESES decía, no el sistema acusatorio, sino el sistema asustatorio. Porque uno cuando comenzó a ejercerlo se asustaba demasiado. No estábamos enseñados en los juzgados a utilizar el micrófono. Y quien creyera, el micrófono asusta. Y quien creyera, cambió todo absolutamente. Las salas de audiencia, al igual que ocurre acá, elevadas del piso, indicando simbólicamente que el juez es un órgano supraordenado que está por encima de las partes que estaban a nivel del piso, fiscalía y defensa, en igualdad de condiciones simbólicamente. En la práctica nunca va a haber esa igualdad porque la fiscalía tiene todo el aparato estatal para ayudarle a investigar. En Colombia logramos una cosa muy buena con la Defensoría del Pueblo, con la ayuda internacional de la Unión Europea,
y fuera que se dotara a la Defensoría Pública de un órgano de investigación. Y normalmente los investigadores de la Defensoría del Pueblo son o exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación que por una u otra razón salieron de la Fiscalía, concursaron y fueron a trabajar con la Defensoría. Entonces, cuando uno recibe un caso, cursa una orden de investigación a su investigador, él le investiga a uno y uno después cierne esa prueba para saber si la va a llevar a juicio o no la va a llevar a juicio. Eso equilibra un poquitico las cargas en relación con la Fiscalía. El acto legislativo 03 de 2012 entonces consagró constitucionalmente el sistema acusatorio y allí se introduce pues el sistema de enjuiciamiento penal con tendencia acusatoria. Muy bien, para tener en cuenta el título que me dio Willy, los fundamentos de la competencia, y le digo Willy cariñosamente y ustedes me excusan pues que no sea tan formal en tratarlo con tanta formalidad, y lo hago porque entre los dos existe un inmenso cariño. Y entonces dice los fundamentos de la competencia del juez de control de garantías. Y para hablar de competencia tenemos que ir a la ley. Desde el punto de vista de la teoría general del proceso, la Constitución nuestra determina las jurisdicciones, pero es la ley la que determina la competencia. Es decir, la competencia es la medida de la jurisdicción. ¿En qué medida ese juez puede decir el derecho? En Colombia la Constitución tiene varias jurisdicciones: jurisdicción indígena, jurisdicción de paz, jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional. Y el acto legislativo 03 del 2002 creó por primera vez una figura y fue la del juez de control de garantías. No la teníamos anteriormente en ningún código. No sabíamos qué era eso y ni para qué servía. El acto legislativo fue del 2002 y mientras salía la ley que salió en el año 2004, la ley 906 de 2004, se dio un año para estudiarla y el 1 de enero del 2005 comenzó la vigencia gradual. Y al contrario de lo que sucedió en el Perú, inició por la capital de la República y por dos departamentos prácticamente, Ciudad de Manizales y de Armenia, y gradualmente se fue implementando el código en todo el país, de tal manera que se dieron solamente 3 años para poner en vigencia el sistema acusatorio. A 1 de enero del año 2008 todo el país está en sistema penal acusatorio, pero aún sigue rigiendo el sistema escritural del anterior código, es decir, tenemos 2 códigos procesales en este momento. Una, las conductas que se realizaron en el país antes de el 31 de diciembre del año 2004, hacia atrás, escritural y sistema inquisitivo. A partir del 1 de enero del año 2005, sistema acusatorio. Pero esto trae problemas, porque puede ser que yo cometa el delito en un sitio o comience la ejecución del delito en un sitio donde rige el sistema inquisitorio, pero finalmente termine la acción penal en uno donde efectivamente está rigiendo el sistema acusatorio. ¿Cuál de los 2 sistemas seguir? Eso creó problemas en un principio. Este juez de control de garantías trajo la reglamentación en la ley 906 y se nos dice qué tipo de audiencias tiene que entrar a determinar. Entonces,
volviendo a los criterios y volviendo a la facultad, y excúseme en que sea un poco elemental, permítame que volvamos a repasar esos conceptos de la competencia: el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento funcional, el elemento de la conexidad. Entonces, en el elemento objetivo, ¿de qué se ocupa el juez de control de garantías? Y el juez de control de garantías se ocupa cuando hay afectación de derechos fundamentales. Es decir, el juez de control de garantías está para controlar que el Estado no le haya violentado garantías fundamentales al ciudadano. Eso más o menos lo tenemos claro hoy. Recuerde que comenzó el 1 de enero del año 2005, ya estamos en el 2012, pero cuando comenzó el sistema eso no se tenía claro. Hay dudas, hay inquietudes, hay distintos conceptos. Y entonces uno veía en las audiencias de control de garantías cómo el fiscal decía: no, es que las garantías son para la sociedad, ¿y cómo lo vamos a dejar libre? Pero un momento, fue que le afectaron una garantía fundamental a ese indiciado, porque se está legalizando la orden de captura. Fue la comunidad la que aprehendió a una persona en flagrancia cuando estaba hurtando, y la misma comunidad apaleó, magulló, hirió, lesionó a esa persona capturada. Y cuando llegaba ante el juez de control de garantías, el juez de control de garantías decía: se violentó la dignidad de la persona, se le lesionó, en consecuencia se le afectó una garantía fundamental, declaro la ilegalidad de la captura y se va. Y viene la reacción de la gente que no entiende qué es lo que está pasando, porque desafortunadamente las leyes que tienen que ver tanto con nuestra vida diaria, a veces no tienen la sensibilización hacia la comunidad de que hay un cambio, no solamente legislativo, sino un cambio mental. De nada nos sirve conocer la ley 975, es 975 el código de acá, ¿no es cierto? ¿O 957? 957, perdón por el error. Si no cambiamos la mentalidad, si uno no se quita el chip del sistema anterior, es muy difícil que funcione en el sistema acusatorio. No podemos traer estas instituciones que consagra el sistema acusatorio siguiendo pensando y manejándolas con el sistema inquisitivo anterior. Y tenemos que entender una cosa: el sistema acusatorio es eminentemente garantista. ¿Para quién? Para el imputado, para el sindicado, no para la sociedad. La sociedad está representada por la Fiscalía, que en igualdad de condiciones se enfrenta a la defensa para tratar de demostrar que hubo un delito. Mientras tanto hay una verdad provisional. ¿Cuál? La presunción del estado de inocencia. El año pasado se acaba de crear otro acto reformatorio de la Constitución, porque el acto legislativo 03 del 2002 le dio la competencia solamente a la Fiscalía para que iniciara la acción penal. Y el año pasado, con el acto legislativo 06 de 2011, ya le da competencia no solo a la Fiscalía, sino que también le da competencia a la víctima para iniciar la acción penal. Y no solamente a la víctima, también le da ese acto legislativo la facultad a otras autoridades, que el acto legislativo, como propio de Constitución, es en forma genérica.
no está diciendo cuáles otras autoridades. ¿Quién las establecerá? El legislador. Eso, al mismo tiempo, ese acto legislativo 06 de 2011 sirvió para que en el caso de los fueros, competencia subjetiva, el fiscal general de la Nación está encargado de acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los altos dignatarios de la Nación, a los congresistas, a magistrados, al fiscal general de la Nación, al procurador, al contralor, a los generales de la República. Y resulta que el fiscal general de la Nación se estaba quedando corto porque esa actividad la tenía que hacer él en forma personal, era indelegable la acusación y hubo necesidad de cambiar la Constitución para permitir que los fiscales delegados ante la Corte Suprema pudieran hacer las acusaciones de esos altos dignatarios, porque cuando llegó el fiscal general de la Nación a su despacho encontró más de 1000 procesos frente a los altos dignatarios de la Nación para acusarlos, y como no tenía tiempo, eso estaba logrando que se fuera a la prescripción y esos delitos finalmente quedaran en la impunidad. Entonces fíjese que lo que nos está indicando el sistema acusatorio es sencillamente que hay que irlo amoldando cada vez a las circunstancias que se van dando constantemente en el país, que son variables. Por eso no nos tenemos que llenarnos de angustia porque los términos de 20 días o el término de 120, si nos vamos a 8 meses, nos vamos a 16. Ya la práctica, si nosotros le damos, y hablo de 20 días, 120, 180, o de 8 meses o 16 meses, refiriéndome al Código peruano, lo importante es que en un principio esos términos se cumplan. La práctica es la que ya va a indicar que es imposible y habrá que hacer la reforma. Pero en un principio el Estado es el que se da a sí mismo los términos para hacer un juzgamiento. Y si desde la misma jurisdicción se incumple lo que el Estado está mandando, ya porque no tenga suficientes funcionarios, ese no es problema del acusado, ese no es problema de la persona que está siendo juzgada, es problema del Estado. Y por eso no se entiende por muchos cuando va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice: un momentico, usted no tiene suficientes funcionarios, pero fue usted el que se puso esos términos. Los términos son para cumplirlos. Entonces el Estado no puede alegar: es que no tengo suficiente presupuesto. No, señor, si no tiene suficiente presupuesto, entonces amplíe los plazos. En Colombia ya ha habido 2 reformas del Código de Procedimiento Penal que han ampliado los plazos, porque los fiscales no estaban alcanzando en los términos iniciales de 30 días para investigar. Entonces posteriormente se amplió a 60 y ahora ya tenemos 90 y esos 90 se están yendo hasta 180 días en algunos casos. Pero fue la misma práctica la que nos llevó a eso. Pero en un principio se le daba validez a esa situación que estaba allí en la ley. Es decir, en principio la acción penal está en la Fiscalía General de la Nación, hoy está no solo a nivel constitucional, falta la ley que implemente lo que la ley dice, lo que la Constitución dice, no solo en la Fiscalía General de la Nación, sino en la víctima, que tiene mucha relevancia en este momento a nivel internacional, sobre todo porque la víctima busca no solo la reparación, busca verdad, busca justicia y garantía de no repetición, fundamentalmente esas 4 cosas: justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Ya desde el punto de vista territorial, el juez de control de garantías, desde el punto de vista de la competencia territorial, se nos presentaron problemas. Resulta que se ordena una captura. Yo cometí el delito en Medellín, pero como sé que las autoridades de Medellín me están buscando, pues me voy para Bogotá y allá me capturan. Entonces, ¿ante quién hago la audiencia de control de garantías? ¿Ante Bogotá, ante el juez de control de garantías de Bogotá o ante el juez de control de garantías de Medellín? Ese tipo de problemas se presentaron y en ocasiones se traía a la persona por tierra desde Bogotá a Medellín para hacerle la audiencia de control de garantías, y cuando llegaba a Medellín ya habían pasado 36 horas 10 minutos
¿Y cuánto tenía el juez de control de garantías? 36 horas para realizar la diligencia de control de legalidad de la captura. En consecuencia, se pasó 10 minutos. Pero, sí, el fiscal, pero es que son 10 minutos. No, señor, 36 horas dice la ley y en consecuencia para afuera. Fíjese la cantidad de problemas que eso genera en la percepción ciudadana. Se siente angustiada, se siente insegura, pero se le dio validez a eso, además porque la Constitución también está estableciendo esos plazos perentorios. Entonces, el Código también, en la Ley 906 de 2004 dijo, no solamente se debe realizar la diligencia de control de garantías ante el juez de control de garantías del lugar donde se cometió el delito, también es posible que se realice esa audiencia ante el juez donde esa persona fue capturada. En el caso que les acabo de poner de ejemplo, si yo cometí el delito en Medellín, el juez de control de garantías de Medellín dio el aval para la orden de captura a la fiscalía y me localizaron en Bogotá, entonces me pueden realizar la audiencia de control de garantías o en Medellín o en Bogotá o en cualquier ciudad del país donde me haya sido prendido. Entonces, eso o también pasa con frecuencia que por razones de seguridad la gente quiera apalear, linchar al acusado, delitos de gran impacto. Entonces no se puede realizar ni la audiencia ni en el lugar de la aprehensión ni en el lugar del juez que determinó el delito, y lo podremos hacer ante otro juez de control de garantías. ¿Eso qué nos está indicando? Que el juez de control de garantías puede ser cualquier juez de control de garantías del país. Las audiencias del juez de control de garantías, en un principio, el juez de control de garantías está determinado únicamente en los juzgados penales municipales, en los demás bajo rango a nivel del orden jerárquico funcional de la rama jurisdiccional. Y en un principio se tuvo muchos problemas porque los defensores públicos sosteníamos que la audiencia de legalización de la captura ante el juez de control de garantías, que la pedía la fiscalía y sustentaba por qué tenía que legalizar la captura, y la defensa se oponía porque había sido apaleado, porque se había hecho fuera de término, por miles de circunstancias. Entonces decíamos, no estamos de acuerdo, su señoría, con su decisión, apelamos. Y resulta que el funcionario de primera instancia concedía la apelación, pero el de segunda decía, esto no tiene apelación, lo devuelvo. Fueron muchos los problemas, de tal manera que no nos angustiemos, porque seguramente ustedes van a tener muchos problemas y en la práctica poco a poco se va dilucidando el asunto, hasta que vino una ley y dijo, la audiencia de control de garantías de la captura tiene apelación y va a la segunda instancia. Como este sistema acusatorio también rescató la solemnidad de la justicia, la majestuosidad, porque primero el juez de control de garantías o el juez penal municipal a veces ni se cuidaba de su aspecto personal para ir al despacho, y ahora cuando llega el juez de control de garantías se viste de una toga negra. Eso inclusive ha dado problemas porque muchas veces le pregunta al imputado, ¿entendió usted los cargos? Y dice el imputado, sí, padre. Eso hace parte y hubo jueces que demandaron constitucionalmente el ponerse la toga, no querían ponerse la toga. Y la Corte Constitucional dijo, se tiene que poner la toga, es porque es que eso simboliza la majestuosidad de la justicia. La primera instancia entonces están los jueces penales municipales y cambió la jurisprudencia. Ahora la jurisprudencia no venía de arriba hacia abajo, la jurisprudencia venía de abajo hacia arriba, porque ¿quiénes eran los que estaban decidiendo si se había violentado las garantías fundamentales? Los jueces de menor carga, de menor nivel en la estructura jerárquica de la jurisdicción ordinaria. Entonces la jurisprudencia comenzó a realizarse desde abajo hacia arriba, y solo eventualmente llegaban los casos a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre, empezara a tirar líneas sobre lo que había que hacer.
Entonces viene el problema que trae el sistema acusatorio, que siempre he dicho, el sistema acusatorio desnuda todas las falencias de los sujetos procesales. Al rompe, el ciudadano que está ya mirando la alegación de la captura, el familiar, el indiciado, el capturado, percibe en forma inmediata si está siendo bien defendido o mal defendido, a pesar de que no sabe derecho, pero sí se da cuenta inmediatamente de cuál es la argumentación que se está dando, tanto por él como defensor, como por el juez, como por la fiscalía. Entonces se desnuda la situación. El juez de control de garantías, la apelación, los jueces de control de garantías en relación con los aforados constitucionales y legales, los conoce el juez supremo en Colombia, el equivalente al juez supremo en el Perú. El Tribunal Superior de Bogotá conoce de los aforados constitucionales en primera instancia. Las funciones de control de garantía las hace un magistrado del Tribunal Superior. Aquí, juez supremo. Resulta que el juez de control de garantías tiene unas audiencias de control previo y otras audiencias de control posterior. Y hay otro tipo de audiencias donde no se ejerce ningún control distinto al que ejerce la Fiscalía. Es decir, hay audiencias, hay peticiones que no se tienen que resolver por el juez de control de garantías. Hay otras que se tienen que resolver previo a realizar el acto y hay otras que se tienen que realizar posterior al acto, ordenado por la Fiscalía. En relación con el control material previo, tenemos estas audiencias: la audiencia de inspección corporal, la audiencia de registro personal, la audiencia de obtención de muestras que involucran al imputado. Hace poco tuve la defensa de una persona que estaba acusado de la muerte de un infante, menor de 2 años, con síndrome de Down, y el menor tenía una mordedura en la nalga. Hubo que tomarle muestras al imputado de la caja dental para después compararla con la mordida que había quedado en la nalga del menor. Entonces allí, obtención de muestras que involucran al imputado. Es una audiencia de control previo del juez de control de garantías. El fiscal tiene que ir ante el juez de control de garantías, no solamente pedirle la audiencia, sino justificar la razón, el motivo que tiene para tomar esa muestra, y que sea proporcional, adecuada, necesaria, y el juez de control de garantías ordena o no ordena esa medida provisional que va a buscar demostrar un elemento del delito. En ocasiones el fiscal no sabe pedir y la defensa se aprovecha de que no sabe pedir, y entonces el juez de control de garantías no le autoriza a ese juez la respectiva audiencia, y allí comienza a haber impunidad. Pero también nos sucedió esto: juez de control de garantías de Medellín declara la ilegalidad de la captura, la apela el fiscal y cuando menos piensa se llevan los acusados, se llevan los indiciados, imputados, y los trasladan de la ciudad de Medellín a Cali. Y mientras llegan los defensores contractuales a Cali, allá el fiscal vuelve a pedir juez de control de garantías de Cali y allá le legalizan la captura. Ese tipo de cosas se llegaron a dar. No debería ser así. En mi concepto se está haciendo un fraude procesal. Entonces no todo es de maravillas, hay defectos, hay problemas, y no es que esté diciendo que todo es problemas, es casos excepcionales simplemente para bajarle las angustias, que este proceso penal acusatorio no es tan asustatorio. También la obtención de evidencias de agresiones sexuales, es decir, la víctima sexual de un delito sexual debe ser llevado ante el Instituto Colombiano de Medicina Legal para efectos de determinar las huellas, los rastros, los vestigios de una agresión sexual.
¿qué diligencias tienen un control posterior? Es decir, la diligencia la ordena motu propio la Fiscalía, pero una vez la realiza, en un término normalmente de 36 horas máximo, en algunos casos de 24 horas, tiene que acudir ante el juez de control de garantías para mirar los resultados de esa orden que emitió el fiscal general, el fiscal que tiene el caso, y llevarlo ante el juez de control de garantías y decirle: yo di una orden, esta orden se la di a la policía judicial cumplió esta situación, se recaudaron estos elementos materiales probatorios, esta información legalmente obtenida, y por favor legalíceme toda esta evidencia. ¿Y qué pasa? En ocasiones el fiscal se olvidaba de hacer las audiencias en el término que le indica la ley. El defensor inmediatamente, cuando le dan el turno de la palabra, le pone de presente al juez de control de garantías: se está incumpliendo, le precluyó el término que tenía la Fiscalía para venir ante usted a que le legalizara esos elementos, y en consecuencia el juez de control de garantías no avalaba dichos elementos materiales probatorios y esa información legalmente obtenida, y después no puede ingresar al proceso. ¿Qué genera de allí? Acción disciplinaria y a veces hasta acción penal frente a ese fiscal. Otra de control material posterior son los registros y allanamientos. El fiscal motu propio ordena a la policía judicial que haga un registro de allanamiento, determina los lugares que se deben ir a registrar, y una vez que se realiza ese registro de allanamiento, en el término que indicado, el fiscal va ante el juez de control de garantías y legaliza esa actividad. También la interceptación de comunicaciones tiene que ser objeto del juez de control de garantías. También tienen control material posterior, la retención de correspondencia, la recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, el análisis y filtración de organizaciones criminales, la actuación de agentes encubiertos, la entrega vigilada, la búsqueda selectiva en base de datos, el examen del ADN que involucre el indiciado o el imputado. Finalmente vienen otro tipo de audiencias que me haría muy exhaustivo. Ya me están diciendo que se me ha vencido el término que tengo de exposición. Simplemente lo que quiero es dejar en claro dos cosas. Una, no basta que la ley cambie, no baste con que recitemos los códigos, tenemos que cambiar de mentalidad, y a veces cambiar de mentalidad no es fácil. Por eso yo pienso que este tipo de eventos deben tener, y así se lo sugiero en forma muy respetuosa, deben tener un componente teórico, pero también un componente práctico donde se realice lo que en teoría se ha dicho, para que desde la práctica se comiencen a corregir ese tipo de errores y al mismo tiempo se felicite o se le dé apoyo a los aciertos. Y ese cambio de mentalidad tenemos que hacerlo rápido. Estamos en un sistema eminentemente garantista y el Estado, si quiere mantenerse legítimo en sus actuaciones, tiene que respetar sus propias disposiciones. No hay que hacerle torcidos a la ley sobre pretexto de la seguridad ciudadana. Hay que cumplir la ley, pero si la ley no está dando resultado en la práctica, entonces modifiquémosla, pero por las vías que la misma Constitución nos está indicando. Muchas gracias por su atención. Bien, señores, me place, por encargo de los integrantes de la comisión organizadora, estar a cargo de la moderación en la conducción de este importante tema que ha tratado el distinguido maestro y profesor universitario Luis Fernando Aguirre Henao. Quiero pedirles que podamos saludar también la presencia. Se incorpora a la mesa de honor el magistrado del Tribunal de Flagrancia de Costa Rica,
y maestro universitario Alfredo Araya Vega. Un voto de aplauso para el doctor Alfredito Araya. Amigo, entrañable amigo. La mesa de honor está compuesta por el señor juez de investigación preparatoria de Pisco, de la Corte Superior de Justicia de Ica, el doctor Huamaní, distinguido juez. Él está a cargo de temas muy delicados, muy conocido, respetado, el doctor Johnny Huamaní Chávez, allá en la Corte de Ica. Me place que lo hayan invitado como panelista. Un distinguido magistrado como es el doctor Óscar Crisóstomo Salvatierra. Fue fiscal, ahora está al otro lado de la vertiente, ¿no es cierto, señor juez? Paisano nuestro también, su hermano es mi médico de cabecera, el doctor Crisóstomo Salvatierra, el doctor Ricardo Manrique Laura, profesor universitario. Bueno, con las felicitaciones del caso, maestro, excelente la conferencia. En ese orden, vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Ricardo Manrique Laura, a fin de que pueda hacer uso del panel, si lo puede hacer allá o acá, como guste. Okay. Recibimos entonces al doctor Ricardo Manrique Laura, profesor universitario de las universidades Garcilaso La Vega y San Juan Bautista, para que pueda hacer uso de la palabra en el panel. A ver. Las gracias al comité organizador, a la Corte Superior de Lima Norte, a su presidente, el profesor Walter Díaz, al comité organizador que integra el maestro William Quiroz Salazar, al profesor Aguirre Arnao, a quien conocemos y nos visitó en la ciudad de Ica, a los señores integrantes del panel y muy buenas tardes a todos ustedes. El profesor Aguirre Arnao ha tocado el tema de los fundamentos de la competencia del juez de control de garantías, presupuestos legales y sustanciales para la audiencia de control. Cuando el profesor enunciaba el nombre del título y cuando le echaba la culpa al maestro de Lima Norte, el profesor Quiroz, sobre la composición del tema, entonces decíamos, ¿qué ha dicho el profesor o qué ha querido decir el profesor William? Pero cuando ha ido desarrollando el tema, hemos visto que aborda esencialmente dos aspectos en la audiencia de control o que constituyen los presupuestos de la audiencia de control, sea esta, como lo denominan en Colombia, audiencias de control previo, audiencias de control posterior, o si queramos hablar propiamente del control formal o control sustancial, del cual nos habla la etapa intermedia del proceso penal por excelencia, del proceso común. La Corte Suprema, a través de acuerdos plenarios, el último 02-2012 y el acuerdo plenario 06-2009, ya se ocupó del tema. Y cuando nos habla de control formal, o cuál es el fundamento del control formal. El fundamento del control formal está referido y está reservado exclusivamente a lo que nos decía el maestro en su exposición, reservado a lo que establece la ley. Así lo dice el artículo 351 y lo dice el acuerdo plenario 06, cuando dice que es el cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y de la validez de una serie procesal constituye la facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional en realizar la garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, la verificación de los requisitos que la ley establece. Así lo estableció también el Tribunal Constitucional cuando se pronunció sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancia respecto del habeas corpus que interpuso Fujimori contra la recusación que le fue denegada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la Sala Penal Especial Permanente de la Corte Suprema, y dijo que el cumplimiento de los requisitos que señala para el ejercicio de un derecho que están reservados a la ley. Es decir, siguiendo la misma posición del acuerdo plenario, el control formal, el fundamento del control formal está basado en los requisitos legales.
el control sustancial, cuando hablamos de control sustancial, y el maestro también lo ha enunciado, estamos hablando, maestro, lo he entendido así, y creo que también acá se entiende en virtud de la cláusula, hay una cláusula abierta en el artículo 3º de la Constitución, la Constitución peruana, que nos permite establecer una gama de principios en base al programa de derechos humanos de la cual forma parte nuestro sistema, nuestro ordenamiento que nos rige en nuestro país, ¿no? Y el control sustancial ya está establecido en función a cuestiones de fondo. Se valoran, el acuerdo plenario 06 señala que está en mérito al acto, en materia penal, en mérito al acto postulatorio del fiscal, a negar la validez de la acusación y consecuente procedencia del juicio oral. Esto respecto de la acusación, ¿no? Entonces, siguiendo la postura que tiene el Código Procesal Penal 2004 al instaurar el proceso común, en la etapa intermedia van a tener dos fases en la audiencia de control. La primera fase va a ser la fase del control de los requisitos legales, control formal, y la segunda fase va a ser la fase del control sustancial que ha sido enunciado en el momento de la evaluación del elemento fáctico, el elemento jurídico, el elemento personal, los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y los elementos de convicción suficientes. Esto respecto de la acusación fiscal y antes y como presupuestos para el juicio oral. Ahora bien, el artículo 352 de nuestro Código Procesal Penal hace alusión al sobreseimiento de oficio, ¿ya? Y señala que el sobreseimiento podrá dictarse a pedido del acusado de su defensa cuando concurran requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en juicio nuevos elementos de prueba. Este artículo 352 nos ha traído en la aplicación, a mi modesto modo de ver, en la aplicación del Código Procesal Penal 2004, trae a los jueces una serie de problemas. ¿Por qué? Porque he podido ver, siguiendo la academia, he podido ver que hay jueces que no se atreven a hacer el control sustancial por miedo a las quejas que se formulan ante el órgano de control. Resulta de que cuando se someten a control sustancial las pruebas que son ofrecidas en la etapa intermedia y son inadmitidas o son rechazadas, el juez no tiene otra alternativa que sobreseer la causa, en virtud de lo que establece el artículo que he leído. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? No sé si la problemática también sucederá allá, pero ante la abrumante intervención del órgano de control y ante la abrumante inmediatez del fiscal o la alarmante zozobra que genera con la queja, que plantea ante estos casos es que el control sustancial en algunos casos, no en todos, en algunos casos en que se viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal, se está dejando de lado. Particularmente se aboga por un juez de garantías, un juez que haga control en su fase formal, un juez que haga control en su fase sustancial y que se atreva a decir el derecho que es parte de la función que le ha sido asignada por la Constitución. Gracias. Bien, gracias, doctor Ricardo Manrique, por sus apreciaciones. En efecto, en cuanto a la disertación del doctor Agrenau, voy a conceder el uso de la palabra al distinguido magistrado, al doctor Óscar Crisóstomo Salvatierra en su ponencia, debiendo recordar a los señores panelistas que cada uno tiene el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos. Muchas gracias a los participantes de la mesa de honor. Buenas tardes, también al público presente.
En primer lugar, como quiera que mi colega ha hablado 7 minutos, voy a hacer uso de los 3 minutos de él para poder sumar las inquietudes que tengo respecto al colega de Colombia. Es cierto lo que él dice en cuanto al aporte del derecho comparado colombiano, en cuanto se refiere a los casos reales que ellos ven y que obedecen a la problemática de un código nuevo, como pasa acá. Yo también, si bien es cierto, hemos desempeñado la Fiscalía, el nuevo modelo tiene otra razón de ser, tiene otra razón de política criminal y tiene otra inspiración, inclusive tiene otra esencia, como debe trabajarse en el campo de la judicatura. Y siempre hay que invocar también a nuestro maestro peruano Monroy Gálvez, quien dice que hay que ser procesalistas y no procedimentalistas, porque si nos apegamos al marco normativo que nos da todos los días el código, no podríamos de repente aplicar, porque vemos que hay algunas contradicciones y que en verdad también requerimos un código peruano para los peruanos, porque ya sabemos también la criollada que se tiene en este país, que es natural en el peruano. Y es cierto también que hay verdades latinoamericanas cuando se dice que es derecho de los jueces, dice que el derecho es lo que los jueces dicen. Y eso está pasando en el derecho que dicen los jueces de La Libertad, de Arequipa, de Huaura, y pronto también nosotros, los de Lima Norte, también diremos nuestro derecho. Y también podemos ver que hay algunos defectos que también se mantienen del sistema inquisitivo. Hasta ahora, por ejemplo, en las pocas audiencias que tengo en estos 4 meses de juez, mis primeros 4 meses de juez, veo, por ejemplo, que el fiscal y el abogado siguen leyendo los petitorios, algo que todavía no se destierra y todavía presentan escritos kilométricos a la hora de deducir sus excepciones o presentar sus pedidos. Incluso, en el caso de un abogado, me ha pedido que me inhiba porque el fiscal está conociendo el mismo caso. Imagínense, ni siquiera conoce la esencia de que nosotros controlamos la investigación preparatoria. Ha dicho que yo me inhiba, que el fiscal debe conocer solo el caso. Entonces, eso también ha generado algunos pronunciamientos. Y lo del modelo asustatorio también es cierto, porque yo también estaba asustado cuando me senté en mi primer control de acusación, y también vemos que hay algunos problemas en cuanto a la hora de poder decir las resoluciones verbales. El magistrado tiene que estar atento para lo que dice el abogado y hacer un resumen, y a estar atento a lo que dice el fiscal y hacer un resumen. Y si por A o B se equivocan a las instituciones de tipo sustantivo o procesales, hay que saberles enderezar la plana o hacerles corregir, porque para eso también el magistrado tiene la facultad de debate, así como tutela la garantía del imputado, también tiene tener que tutelar un debate alturado, un debate también dogmático, un debate que sea acorde y pertinente a lo que se está ventilando en un juzgado. El doctor decía que a veces muchos de nosotros, cuando el código entró en vigencia, no sabíamos en verdad para qué servía tampoco, y muchos hemos dado clases en la universidad, teóricas, pero una cosa es decirlo en un aula, y otra cosa es sentarse a dictar justicia, o hacer un alegato en un despacho, o hacer una exposición de un dictamen kilométrico, donde hay, por ejemplo, en el caso de corrupción, hay 100 imputados, 60 imputados, ¿no? Hay problemas en cuanto a la aplicación del código. También vemos que el juez de garantía no se agota simplemente los derechos del imputado, porque para eso tenemos el capítulo de tutela de derechos. También hay más derechos que debemos tutelar. Por ejemplo, el derecho de los agraviados, el actor civil, del tercero civilmente responsable, de otros sujetos procesales, y fundamentalmente los principios que nos inspiran en el código. Se entiende que nosotros, como jueces, tenemos que aplicar una serie de principios, y esos principios tienen que cobrar vida. Si yo veo que el abogado me ofrece de repente un pago de un adelanto, o consigna de repente en el acto de control un monto que reconoce su patrocinado, que ha incurrido en un peculado, obviamente el abogado no lo va a poder ofrecer de repente como prueba documental, pero el juez tiene que tener la capacidad para hacerle entender que está ofreciendo un medio de prueba para el juzgamiento, aunque él no lo ofrezca directamente. De repente ahí también está la labor de que nosotros podamos contribuir a que el modelo acá en Lima Norte mejore. Y también vemos contradicciones normativas, por ejemplo, en un control de acusación,
la ley dice que los sobreseimientos que pidan los abogados no son impugnables y son declarados infundados. Y se supone que después del control tenemos 2 días para mandarlo al juez del juzgamiento para que él se encargue del trámite que corresponda. Sin embargo, algo especial pasa en la norma, pero que permite al abogado plantear una excepción, y la excepción sí es impugnable. Imagínense, una incidencia es impugnable y el sobreseimiento no es impugnable. Habría que ver cuál fue la razón del legislador para entender que para algo que pone punto final al proceso no deja impugnar, pero para una incidencia como una excepción permite impugnar, y lo peor de todo es que hay que darle 3 días porque a veces no quieren fundamentar los abogados y hay que darle 3 días para que fundamente de acuerdo a la norma, y resulta que se nos pasa los 2 días que nos da la ley perentoriamente para enviarlo al juez de juzgamiento. Eso también habría que corregir. También podemos señalar de que hay algunos vicios de, por ejemplo, algunos distritos han empezado a comenzar a correr traslados de escritos. En Guaura comenzaron a correr traslados de los actores civiles y después se dieron cuenta que estaban incidiendo en aspectos inquisitivos. Aquí en Lima Norte también encontramos que corrían traslados y si no se oponían, igual hacían audiencia. Yo no veía cuál era el objeto de correr traslados, igual había audiencia y donde se iba a debatir de todas maneras el punto que se iba a tratar. Entonces el traslado lo dejamos sin efecto porque nos parecía una copia del modelo inquisitivo. A todo ello, nosotros hemos visto, revisando el código, que se precisan pocas competencias en el artículo 29 para el juez de investigación preparatoria, pero en verdad ese articulado tiene un numeral que dice y todas las demás, y en verdad en todas las demás están todas las competencias, son más de 100 audiencias. O sea, no es tan fácil decir que son 5 cosas para constituir parte, deducir para resolver las excepciones, el control de acusación, la prueba anticipada, sino que la que dicen las demás que fuera la ley, hay que ponerse a buscar en el código que son más de 100 audiencias y son una serie de audiencias que inclusive están, si no están escritas, aunque sea, también hay que interpretarlas para aplicarlas. Nosotros, para poner algo en debate al expositor, y en verdad lo felicito porque lo que hay que hablar es de lo que hacemos, porque la teoría la podemos leer, podemos compartir algunos puntos de vista de algunos autores o algunos procesalistas de renombre, pero nos parece que hay algunos casos que merecen la atención de nosotros. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando la norma le obliga al juez pedirle que el fiscal traiga toda la carpeta a la audiencia de sección de improcedencia de acción, cuando el fiscal, por ejemplo, es una señorita que tiene que tener 100 tomos y 40 cuadernos de un caso de una municipalidad? Le podemos exigir al fiscal que traiga los 100 tomos al 5º piso de Lima Norte, donde no hay ascensor, que llegue a las 10 de la mañana, 8:30, con sus 140 tomos, por ejemplo. O podemos de repente hacer lógico que el fiscal nos pida 12 comparecencias restrictivas en un solo pedido y se debata toda la mañana, y lo peor de todo es que no vengan todos los imputados, porque como estamos acá en el Perú sabemos que a veces presentan certificado médico, no vino su abogado, en la otra audiencia le faltó al otro imputado, en ese plan nunca pueden estar los 12 juntos. Entonces, ¿qué se está haciendo ante ese problema? Otro caso es, por ejemplo, cuando también el juez esté obligado a dictar resoluciones extensas cuando de repente se ha hecho un debate por punto. Por ejemplo, me pidieron una suspensión de derecho de un policía y me pidieron acumulativamente la comparecencia restrictiva, pero resulta que había varios delitos, varios hechos que había que debatir primero delito por delito y después las medidas, y eso abarca un par de horas más o menos, y resulta que puedo dictar la resolución en ese acto como dentro de 2 o 3 días, pero resulta que ahí, por ejemplo, el legislador no se ha puesto en el caso de que a veces el juez sí puede dictar la resolución verbal, pero a veces va a tener que dejar en despacho para poder resolver. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Y por último, diferenciar cuándo el abogado puede recurrir al juez de la investigación preparatoria y cuándo plantear un habeas corpus. Todavía no vemos la problemática que de repente un abogado no quiere ir al juez de investigación preparatoria entre la vulneración de un derecho fundamental en la comisaría o en la policía especializada y se vea recurrido a plantearnos el habeas corpus no solamente al fiscal, a la policía, sino al propio juez, ¿no? Que de repente no tuvo conocimiento de ese hecho. Nosotros hemos dado algunas respuestas puntuales, por ejemplo, de exonerar al fiscal corriéndole traslado al abogado en el caso de los volúmenes que trae para poder llevar un debate sobre los puntos que se va a debatir. También hemos parcializado los debates cuando son 12 imputados, hacer por hora o por día, y también buscar resolver dentro del plazo que nos da la ley en caso de resoluciones extensas para poder motivar. Y por último,
tomar en cuenta de que podemos hacer siempre tutela de derechos sin necesidad de que el juez de garantía constitucional intervenga en los casos en los cuales el imputado debe acudir necesariamente a nuestro despacho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Crisóstomo. En efecto, algunas de las precisiones que ha hecho el doctor Óscar Crisóstomo, en la medida que en algunas cortes o en los distritos judiciales hemos ido conociendo el nuevo Código Procesal Penal, hemos ido superando en forma paulatina. De lo que he escuchado podría parecer alarmante la situación, pero así hemos empezado todos con dificultades. El nuevo Código Procesal Penal corre el riesgo de que si entran en vigencia los 31 distritos judiciales, vamos a tener 31 formas de interpretación del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, la idea es de que tengamos de parte de la Corte Suprema una uniformidad de criterios, no nos confundan, y que esta clase de reuniones son saludables para poder amalgamar ideas y sobre todo los plenos jurisdiccionales. Los plenos jurisdiccionales en materia del nuevo Código Procesal Penal ayudan ostensiblemente para que podamos solucionar, y más aún esta idea que plantea el doctor Óscar Crisóstomo de mejores prácticas o buenas prácticas, también para que los justiciables vayan comprendiendo el nuevo Código Procesal Penal. Nosotros en la Corte Superior de Justicia de Ica ya tenemos ya un tiempito ya un poco más afiatados, y algunas de las cosas ya lo solucionamos en forma inmediata. Los jueces dictan las resoluciones en forma verbal en audiencia, pero al principio también demoraban y después ya con la práctica, ¿no? El profesor Mario Rodríguez Hurtado decía que el juez de tutela de derechos es el juez de habeas corpus con cama adentro. A veces los abogados creen de que podían utilizar fácilmente el habeas corpus, cuando tenemos este instrumento de la tutela de derechos que quizás habría forma de incidir, orientar a que los abogados no necesariamente abusen del tema constitucional, ¿no? Y sino por el contrario, nosotros en el nuevo Código Procesal Penal tenemos un bloque constitucional, el bloque constitucional del Código Procesal Penal, que hace justamente la inspiración para que diversas personas que están dentro del proceso puedan usarlo de la mejor manera. Qué interesante, doctor Crisóstomo, sus apreciaciones, porque nos va a ayudar a mejor comprender el tema relacionado. Y en su momento el doctor Luis Fernando quizá pueda dar alguna apreciación. Bien, voy a anunciar al doctor Johnny Guamaní Chávez, reitero, juez de investigación preparatoria de Ica, quizás más afiatado en el tema, nos dé algunas pautas respecto a la conferencia del doctor Luis Fernando. Gracias, señor presidente y moderador de esta mesa. En primer lugar, agradecer nuevamente la invitación del doctor William Quiroz y de la Corte para estar aquí presente en esta conferencia y saludar al expositor, así como a los miembros de la mesa que se encuentran presentes. Doctor, hemos escuchado atentamente sobre la competencia del juez de investigación preparatoria, o lo que se llama ya en Colombia juez de garantías. Nos ha hecho usted una descripción que efectivamente la competencia está delimitada principalmente a garantizar que al imputado no se le vulneren los derechos fundamentales. Nos ha hecho un bosquejo de las medidas limitativas que pueden ser objetos de control. Pero la gran pregunta que se hace es referente hasta qué punto este control puede hacer el juez de garantías o de investigación preparatoria de oficio, o necesariamente tiene que hacerse de parte. ¿Hasta qué punto podemos distinguir de aquellas facultades que son exclusivas de las partes, ¿no?, sin que ello importe suplir su actividad de ellos, ¿no? El artículo 29 del Código Procesal Penal nos señala cuáles son las competencias de los juzgados de investigación preparatoria. Entre estos nos señala imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria, conducir la etapa intermedia y la ejecución de la sentencia, así como ejercer los actos de control que estipula este código. Cuando se refiere a actos de control,
la doctrina y la jurisprudencia uniformemente nos ha señalado que el control que realizamos son sobre los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, ¿no?, en quien recae la titularidad de la acción penal. Pero como le vuelvo a referir, en la práctica, esta función poder, por esta falta de claridad del artículo 29, en su redacción, no nos señala claramente cuáles son los supuestos de competencia jurisdiccional que lo distingue de aquellas facultades exclusivas de las partes. Hay una idea errónea en cuanto al principio de imparcialidad llevado a su extremo máximo, donde nos dice que no podemos suplir la actividad de las partes. Hay una percepción privativa del control de la etapa preparatoria. Es decir, que el juez carecería de facultades para intervenir y que solo las adquiere cuando una de las partes así lo requiera o lo solicite. Esto aparentemente tendría una justificación de naturaleza práctica, porque si el juez no conduce la investigación, no conoce los antecedentes de la misma, no tendría motivos conocidos por qué intervenir. Pero ¿qué sucede si el juez advierte de oficio en la etapa preparatoria la afectación de garantías del imputado? Sea por actos de investigación de la Policía Nacional o fiscal, o por una omisión. Por ejemplo, la no disposición de la conclusión de la investigación preparatoria cuando los plazos se encuentran vencidos, aun cuando no fuera invocado por la parte afectada. El artículo 342, numeral 1, nos señala los plazos de la investigación, ¿no? Y el artículo 343 nos habla sobre el control de plazo y nos dice que las partes pueden solicitar su conclusión si vencido el plazo el fiscal no da por concluida la investigación. Pero ¿qué pasa si las partes no solicita, no invoca el control de plazo? ¿Qué hace el juez? ¿Puede ejercer control de oficio? Sabemos que el control ejercido por el juez no busca definir o determinar la labor del fiscal, sino más bien cautelar que dicho rol se ejerza respetando los derechos fundamentales del imputado y las garantías que le asiste a la víctima. ¿Qué debe asumir el juez cuando la parte, por ejemplo, como volvería a repetir, no solicita ejercer el control de plazo? Asumir una posición pasiva bajo una interpretación literal del artículo 343. Una de las justificaciones que señalan que el juez debe asumir esta posición pasiva es si se equipara el control de plazos con la tutela, con la audiencia de tutela, en el que ésta se realiza por actos urgentes e inaplazables. Esta requiere de instancia de parte. Es decir, el artículo 71 nos dice que si hay vulneración de derechos fundamentales, el imputado puede recurrir, ¿no?, ante el juez de investigación preparatoria para efectos de cesar, ¿no?, o que se corrija esta vulneración o una corrección de esta vulneración. Si a esta vulneración está regulado este mecanismo de tutela y donde se solicita la instancia de parte, en el control de plazos también tendría que requerir esta instancia de parte. ¿Qué pasaría si efectivamente al juez de investigación preparatoria se le comunica sobre una disposición de formalización y la guarda en su gaveta, vence el plazo? Tendría que esperar que el imputado o la defensa del imputado pueda instar el control de plazo para recién poder ejercer este control. Considero particularmente, doctor, que esto no es así, que el juez es el que debe, en esta rol de juez de garantías, advirtiendo que se está afectando un derecho fundamental como es el plazo razonable, puede reconducir el proceso, puede ordenar al fiscal, disponer que el fiscal dé por concluida la investigación y
consecuentemente emita el requerimiento que corresponda, de acuerdo al artículo 344. Otro tema, doctor, es lo referente a las garantías que le asiste a la víctima. Tenemos esta tutela de derechos que está supuestamente consagrado para el imputado. ¿Esto es tan cierto solamente para el imputado? ¿Qué derechos tiene la víctima con relación a una vulneración de un derecho fundamental? Imaginemos el supuesto de que el fiscal ordena una investigación preliminar y de pronto se le ocurre fijar como plazo de diligencias preliminares 5 días. Y no le da el tiempo a la víctima de poder acopiar la información correspondiente para poder tener los argumentos para demostrar el hecho de que la noticia criminal evidentemente ha acontecido. ¿Cuál sería el mecanismo que debería recurrir la víctima en este sentido? ¿No sería expedito, al igual que se le concede al imputado también una de tutela de derechos? Es un tema, doctor, que actualmente hay opiniones discrepantes, como se ha mencionado. Hay algunos distritos judiciales que consideran que no, que la audiencia de tutela está regulada para proteger los derechos del imputado. Otro tema interesante que usted tocó, doctor, es señalar que el Ministerio Público es el defensor de la sociedad. Evidentemente, y esto me trae a colación en un control de acusación, si es posible que el Ministerio Público pueda amparar un sobreseimiento bajo el principio del indubio pro reo. Porque nosotros tenemos la idea, de repente equivocada, por cuanto aún está rigiendo la ley orgánica del Ministerio Público, aún está vigente el artículo 92, inciso 4, donde nos habla de la acusación formal. Y nos dicen, artículo 92, inciso 4, formular acusación sustancial si las pruebas actuadas en la investigación policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción de la imputabilidad del inculpado, o meramente formal, para que oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado si abrigase dudas razonables sobre su imputabilidad. O sea, aquí hay un principio pro societas antes que el principio del indubio pro reo. ¿Esto es así, doctor? O sea, si evidentemente esto no se estaría vulnerando con un derecho fundamental consagrado en la Constitución. También, doctor, es lo referente si, no sé cómo será el tratamiento en su país, en lo que refiere al retiro de acusación. Si en el control de acusación, como nosotros lo llamamos en la audiencia de control de acusación, es posible que el fiscal pueda retirar su acusación. Si ya Binder nos dice a nosotros que el proceso debe estar debidamente estructurado para ser llevado a juicio, y si evidencia el fiscal que no hay estos elementos, ¿es posible retirar la acusación? Bien, muchas gracias. Muy bien. El doctor Johnny Guamaní, ya como dije antes de conceder el uso de la palabra, está más afiatado, ya habla de los temas que con regularidad lleva en su despacho. Estamos en Lima Norte, donde estamos iniciando, recién ha dado a luz el nuevo Código Procesal Penal, de tal manera que hay temas que precisar, ¿no es cierto?, en cuanto al tema que él conduce, la investigación preparatoria. Aquí el doctor Alfredo Araya me decía, si en el Perú el mismo juez que lleva y conduce la investigación preparatoria también está en la etapa intermedia. Claro, el juez de investigación preparatoria conduce luego la etapa intermedia, control de admisibilidad de la prueba, el control de la acusación, y es el que al final de cuentas determina si va o no a juicio. Hay otro juez, ¿no es cierto?, que es el juez unipersonal o el colegiado de acuerdo que va a llevar la etapa de enjuiciamiento. Entonces, de ahí que para que ambos expositores pudieran engarzarse en nuestra realidad, el doctor Guamaní hacía la precisión del trabajo de investigación preparatoria del juez del control, por ejemplo, en el tema de tutela de derechos. ¿Existe esto
para el imputado únicamente que hay del actor civil, y luego, cuando ya avanza y dice, procede en su país el retiro de la acusación, uno de los temas que poco se ve, de que ya emitida la acusación, se presentan otras características que bien el fiscal considera que no merecen que esto vaya a la etapa de enjuiciamiento, y bueno, retira su acusación. En Colombia se habla de las estipulaciones probatorias y nosotros hablamos de las convenciones probatorias, cosas que no se están usando mucho tampoco, ¿no? Si hay una persona, un homicidio, quieren probar y llevar nuevamente el tema a juicio respecto a la pericia, por ejemplo, o la causa de la muerte. Hay situaciones, ya murió, sabemos de cuál fue la causa de la muerte, un shock hipovolémico, una hemorragia masiva. Entonces, hay cosas que debemos ir caminando y conociendo más el tema. De ahí que me place conceder el uso de la palabra al señor magistrado del Tribunal de Flagrancia de Costa Rica, al doctor Alfredo Araya Vega, para que nos dé una precisión y podamos conocer mejor. Esto nos ayuda, nos sirve para que aquí en Lima Norte vayamos captando lo mejor, ¿no? Así empezamos en Inca, íbamos a cursos, a pasantías, no está el señor presidente de la Corte Superior de Lima Norte, pero en forma pública hago la invitación, no solo a los señores integrantes del Poder Judicial, sino a todos los abogados, estudiantes inclusive, para que podamos hacer una pasantía en la Corte Superior de Justicia de Ica, y de ahí ustedes puedan tomar y considerar lo que mejor les pueda servir. Allá tenemos salas de audiencia, ustedes pueden preguntar, les vamos a dar todos los materiales. Han ido en reiteradas ocasiones los señores alumnos, mis alumnos de la Universidad de San Martín de Porres de acá de Lima, y los hemos tratado muy bien, y entonces ellos han recibido audios, videos, materiales, y esas cosas nos van a ser útiles para que puedan prepararse mejor. ¿Ok? A través del doctor William Quiroz, entonces la invitación, doctor, hago extensiva a su corte, a ver si se animan para poder ir para allá. Doctor Alfredo Araya, la bienvenida al caso y si tiene que decirnos algo más. Bien, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos. Un verdadero honor poder compartir con el doctor Luis Fernando Aguirre. La verdad, mi más sincera admiración, y para todos los diferentes ordenamientos y países que pertenecemos a Latinoamérica, realmente el ojo está sobre Medellín. Incluso no sobre Colombia, sino más bien propiamente sobre Medellín, porque evidentemente han desarrollado un sistema acusatorio bastante bien logrado, de acuerdo con la perspectiva que el sistema procesal impulsa, de manera tal que difícilmente, por lo menos a partir de la experiencia costarricense, podría contrariar en gran medida lo que hace Colombia, sino más bien que Costa Rica tiene sus ojos puestos en ellos e intenta aprender de las experiencias de ustedes. Sigan siendo el camino, ¿no? De igual manera, un gusto poder compartir con el doctor Huamani, el doctor Manrique Lara, y sin duda el próximo concejal, el doctor Bonifacio González, mi gran amigo. Bien, consejero. A ver, una de los cuestionamientos que yo me realizo es, ¿por qué llamar juez de garantías? Porque bueno, los que nos juramentamos como jueces hemos dicho cumplir la ley y la Constitución. Entonces, ¿cuál juez de garantías es el juez de etapa preparatoria? Si también juez de garantías deberá ser el de etapa intermedia, y juez de garantías deberá ser el juez de etapa de juicio, y así también el juez en apelación y en la parte suprema. En realidad creo que su nomenclatura debería llamarse juez de etapa preparatoria y no juez de garantías, porque de garantías seremos todos aquellos que cumplamos con esa función. Y bueno, las garantías evidentemente son las derivadas de la Constitución y de la propia ley. De allí que el impulso que deba darse a partir del cumplimiento de cada una de esas garantías es ejercida ante ese juez en caso de que el Ministerio Público realice actos irregulares o de igual manera lo haga la defensa.
Y a esto tal vez únicamente advertir que en Costa Rica el artículo 12 habla del derecho de defensa. Y bueno, uno siempre que piensa sobre derecho de defensa, lo que ha colocado es la visión sobre el imputado. Y bueno, en el caso costarricense se habla de derecho de defensa, pero de las partes procesales, de manera tal que cualquiera de ellas puede impulsar ante el juez el ejercicio o la validación de un derecho. Esto tal vez para informar que también esa posibilidad de acceso no solo del imputado, sino también de la víctima ante el juez. En cuanto al retiro de la acusación, nuestra ley orgánica del Ministerio Público señala que el fiscal únicamente será independiente en las audiencias orales que se realicen, porque bajo estructura está sometido a una jerarquización, de manera tal que está el fiscal general, por debajo de este están los fiscales adjuntos y luego el resto de fiscales. Y eso desde el punto de vista estructurado. Y que por ley únicamente el fiscal general es quien puede ejercer la acción penal y que todas las personas o todos los fiscales que estén debajo de este actúan por delegación. De manera tal que resulta en ocasiones dificultoso saber cómo va a pensar el fiscal general en un determinado caso. Por ello es que se le ha brindado a este fiscal un carácter independiente, pero en las audiencias orales, es decir, él es quien toma la decisión de qué hacer con lo que se ha peticionado. Por ello no encontramos obstáculo en la posibilidad del retiro de la acusación cuando ese fiscal que recibe recién la carpeta y acude ante una audiencia de etapa intermedia, determina que en realidad esa persona no debería ser acusada, sino que por el contrario sobreseída. La pregunta que le he hecho a Bonifacio de manera reservada, en realidad es que me generó una preocupación, y les voy a explicar por qué en el caso costarricense. Ayer, cuando hablaba de la prueba ilícita, advertía que una de las condiciones en las cuales debe resolverse la vulneración o no de garantías es de cara a cada uno de los países, porque la experiencia costarricense no necesariamente va a ser la experiencia peruana. De manera tal que tal vez advierto desde ya que lo que ha ocurrido en Costa Rica en cuanto a la diferenciación de juez de etapa preparatoria intermedia no necesariamente es lo que puede sucederles a ustedes. Fíjense que con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal allá por el año 1998 ocurría lo que ocurre acá, que el juez de etapa preparatoria era el mismo que conocía en etapa intermedia y no existía mayor dificultad. Ese juez que simplemente controlaba la investigación fiscal no se colocaba bajo ninguna circunstancia, ni a favor del Ministerio Público, ni a favor de la defensa, sino que simplemente resolvía gestiones. De manera tal que eso le permitía sin ninguna dificultad acudir a la etapa intermedia y determinar si la causa debería ser o no conocida ante un juicio oral, sea en una posibilidad de juicio unipersonal o colegiado de acuerdo con la pena. Pero ¿qué ha ocurrido? Que una de las condiciones, por ejemplo, para las medidas cautelares restrictivas de libertad, es el pronunciamiento en cuanto al grado de probabilidad o indicio comprobado del hecho. Y ahí tenemos un gran problema, porque en el momento en que la persona es detenida y se le formula ante el juez y se le exige un pronunciamiento en cuanto al grado de probabilidad, en ese momento los elementos de prueba con que se cuentan pueden ser incluso los mismos con que pueda ser conocida en una etapa intermedia. Y si ese juez ha dicho, bueno, vea señor imputado, existe un grado de probabilidad suficiente para que usted sea autor del hecho, dígame cuál sería la diferencia para que diga, vea señor imputado, los elementos de prueba son suficientes para que usted pueda ser conocido en juicio este mismo asunto. ¿Por qué? Porque el juez de etapa intermedia no se puede pronunciar sobre el fondo del asunto porque evidentemente la prueba no ha sido reproducida en su presencia, sino que será reproducida en una etapa de juicio. Entonces, esta dificultad que encontramos ha generado que, por ejemplo, en casos, lógicamente, en algunos casos particulares, como los que pueden existir en Perú, ¿verdad?, el juez debe realizar un pronunciamiento muy fino, muy profundo, sobre el grado de probabilidad para la imposición de la medida cautelar de prisionerización inicial, y que al momento en que llega a la etapa intermedia, ya este juez no podría, por un tema de imparcialidad, volver a conocer de ese mismo expediente, porque el pronunciamiento
ha sido tan a profundidad respecto al grado de probabilidad que evidentemente se prevé la posibilidad que la única consecuencia será la elevación a juicio de esa causa. De manera tal que en aquellos despachos donde se cuentan normalmente con 2 o más jueces, lo que se ha ideado es, bueno, si un juez conoció de la etapa preparatoria, el otro deberá conocer de la etapa intermedia y así sucesivamente. Y esto lo digo con una salvedad. No resulta del todo inidóneo que el juez de etapa preparatoria conozca en etapa intermedia, pero haciendo la observación de que el juez debe ser bastante cauto para el momento en que impone medidas cautelares con respecto al grado de probabilidad o al indicio comprobado del hecho, porque si éste realiza demasiado fino este trabajo, realmente debe existir una imposibilidad. Yo quiero dejar esta circunstancia, por lo menos planteada al doctor Aguirre, para que realmente nos ilustre de cuál es la experiencia colombiana con respecto particularmente a esta participación del juez en las 2 etapas de control que existen. Muy buenas tardes y muchas gracias. Genial. Sí. Doctor Luis Fernando, el doctor Guamaní le ha hecho un par de preguntas, creo que para redondear la faena de hoy, ¿no? Tuvieron la bondad de hacer una precisión en el plazo más breve. A mí me gusta que me metan en camisa de 11 varas. Y eso es lo que han pasado, porque los comentarios que han dado darían para que nos estuviéramos toda la noche debatiendo. Pero se trata de ser precisos y de aplicar aquel dicho que el abogado tiene que tener las palabras medidas, pesadas y contadas. Entonces trataré de hacer eso con las distintas exposiciones que hasta el momento han hecho, las inquietudes que han surgido. Tengo que dejar claro 2 cosas: noticia criminis, actos de indagación, es decir, tratar de verificar si esa noticia criminis realmente sucedió. La hace el fiscal motu propio, pero cuando va ante el juez de control de garantías y formula la imputación, ahí formalmente comienza la investigación. Y a partir del momento que formula la investigación, nuestro código en forma inicial traía 30 días para que el fiscal formulara la acusación. No había un término en la noticia criminal para que acudiera ante el juez de control de garantías a formular la imputación. En consecuencia, por sustracción de materia, el término era el de la acción penal. Y a pesar de que se acaba de precisar legislativamente esa situación, que son 2 años, la Corte Constitucional acaba de dar un término diciendo, acaba de hacer un pronunciamiento donde prácticamente vuelve a decir lo mismo. Esos 2 años que se tiene para indagar, o hasta 3 en algunos casos, son simplemente un saludo a la bandera. Se incumplen y no hay ningún problema mientras no haya vencido el plazo de prescripción de la acción penal. Entonces, el juez de control de garantías está ejerciendo control de los actos de indagación y de investigación, no solo de la Fiscalía, también de actos de investigación de la defensa. Yo puedo ir ante el juez de control de garantías con una búsqueda selectiva de base de datos a que el juez de control de garantías me dé su control. Y lo tengo que hacer también en los términos que tiene el fiscal: igualdad de armas, igualdad de todos ante la ley. El juez, allá no existe, el juez unipersonal o el juez colegiado no existe, allá existe, lo que existe es el juez de conocimiento. Entonces, en la etapa de investigación, el juez de control de garantías ejerce actos de control tanto a los actos de la defensa como a los actos de la Fiscalía, actos de investigación ambos. Y el juez de conocimiento es el que va a conocer del juicio. El juicio comienza con la formulación de la acusación y luego viene la audiencia preparatoria, que es donde se solicita la prueba, y viene el juicio oral, que es donde se practica la prueba. Únicamente es prueba la que se practica en juicio oral, salvo la excepción de prueba anticipada, que no se realiza ante el juez de conocimiento, sino ante el juez de control de garantías. Muy bien.
En relación con el control formal y control sustancial, para contestar a lo que el doctor Ricardo nos decía, el juez de control de garantías hace un control no solo formal, también sustancial. Y ha ocurrido que le ha dicho en algunos casos el juez de control de garantías: señor fiscal, yo no le avalo esa imputación, está mal formulada y no se la avalo. Excepcionalmente ha pasado, no es lo que normalmente ocurre, pero se ha dado el caso. Entonces, desde el comienzo se hace una imputación fáctica y una imputación jurídica por parte de la Fiscalía. Y ha ocurrido que generalmente allá se hacen las audiencias del combo. ¿Qué son las audiencias del combo? Audiencia de legalización de captura, audiencia de formulación de imputación y audiencia de imposición de medida de aseguramiento, las tres solicitadas por el fiscal para que el juez avale o no avale esas tres medidas. Y ha ocurrido que el fiscal se ha equivocado en la denominación jurídica de la conducta que está tratando de investigar, y el juez le avala esa imputación, simplemente deja que el fiscal haga la comunicación al imputado de por qué lo está investigando. Pero cuando le pide la medida de aseguramiento, le dice: no señor, yo no estoy de acuerdo porque usted formuló la imputación por abuso de confianza, pero en mi concepto lo que ahí se está dando es un hurto prevalido de la confianza. Dos figuras distintas, y en consecuencia no le avalo la medida de aseguramiento, obviamente pedido por la defensa. Ahí la defensa tiene que estar muy pendiente, y algunos jueces se están quejando de que el excesivo procesalismo o procedimentalismo está dejando a un lado la teoría del delito, porque se le ha dado mayor preeminencia a la ley 906 de 2004 sobre la ley penal sustancial, pero eso no quiere decir de que la teoría del delito no siga en vigencia, solo que hemos llegado a esos extremos de darle demasiada importancia al procedimentalismo. En relación con los requisitos de formales y sustanciales, no basta con que se cumplan los requisitos formales y sustanciales, porque además de cumplir los requisitos formales y sustanciales, puede haber una arbitrariedad, una desviación de poder, y eso puede dar lugar a que no se avale, a petición de la defensa, la audiencia de control de garantías. Eso para contestarle al doctor Ricardo. En relación con el doctor Oscar, excesivo procedimentalismo frente al derecho procesal, obvio, eso ha ocurrido, pero también nuestro código ha tenido vacíos, ha tenido normas que son antinómicas, y ha tenido también lagunas. Y cuando el juez y las partes no dominan el derecho procesal, la audiencia se enreda. Hay una situación que da el sistema acusatorio. El sistema acusatorio desnuda las falencias de todos los actores del sistema, y en consecuencia, con uno solo de esos sujetos procesales que no domine el proceso acusatorio, esa audiencia se enreda. Si el defensor no domina el sistema acusatorio, esa audiencia se enreda. Si el fiscal no domina el sistema acusatorio, esa audiencia se enreda. Y si es el juez, pues peor todavía, porque es el que va a decidir. Entonces aquí me gusta mucho lo que pasó con Chile, que todos partieron de cero, nuevos jueces, nuevos defensores, nuevos fiscales. No teníamos que cambiar de chip, como nos toca a nosotros cambiar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. En relación, el sistema acusatorio también puso de presente algo que a mí no me tocó cursar en el pregrado, y fue teoría de la argumentación. Hay que estudiar teoría de la argumentación, y aquí el abogado que no estudie teoría de la argumentación, el juez que no estudie teoría de la argumentación, el fiscal que no estudie teoría de la argumentación, entonces ¿cómo va a motivar una petición? ¿Cómo va a motivar la oposición a una petición? ¿Y cómo va a decidir sin motivación? Eso da lugar a nulidades, da lugar a que las situaciones se dilaten. Obvio. El código inicialmente se estableció pensando que los imputados o que las audiencias de control de garantías eran para un solo imputado, pero nos hemos encontrado de que la delincuencia generalmente va más allá de la ley, y hemos tenido audiencias de formulación de imputación con 60 imputados. Eso es inmanejable. Las audiencias de control de garantías, los locales donde se llaman audiencias de control de garantías están hechos un escritorio para el fiscal, un escritorio para la defensa, un escritorio para el juez, y
otro banco donde se va a sentar el acusado. ¿Y qué hacemos si no habían suficientes salas de audiencias para meter 60 imputados? ¿Qué hacemos en una audiencia preparatoria para decretarla y 60 imputados que vienen de todas las regiones del país y en consecuencia vienen abogados de Arequipa, vienen abogados de ¿cómo es? Es decir, de las distintas partes del país? ¿Cómo reúne usted 60 abogados? Entonces es muy difícil que ese abogado aparezca y ahí comienza la dilación de términos. Dilación de términos que si se debe a uno solo de los defensores o a uno solo de los acusados, todos se ven perjudicados con eso porque la dilación de términos no da lugar al vencimiento de términos para obtener libertad. En relación con las primeras audiencias de control de garantías, la preparación que tuvieron por parte del Consejo Superior de la Judicatura fue relativamente buena en relación con los jueces. Y entonces los jueces en esas primeras audiencias de control de garantías, además de hacer el control de garantías, estaban haciendo propedéutica, estaban enseñando cómo se hace la audiencia de control de garantías, están trayendo los elementos teóricos y prácticos para decir por qué está motivando esa decisión que va a tomar. Y el pueblo que está ya sentado detrás del defensor y detrás del fiscal, que están de frente al juez, el juez sí está mirando a todo el mundo, se está dando cuenta cómo está practicando y entonces el público dice, ¿se hizo justicia o qué juez tan arbitrario? Y además con un problema adicional, cuando hay buena argumentación por una parte del sujeto procesal y el juez no tiene argumentación, he oído estas expresiones en el público, ¿qué juez tan burro? ¿Qué juez que no parece que hubiera pasado ni siquiera por una escuela? Entonces fíjese, esto desnuda y el público no sabe derecho, pero el público se da cuenta si da razones o no da razones. Y hablo no solamente del juez, hablo también qué defensor tan bruto, qué fiscal tan bruto. Es decir, a todos los sujetos procesales. Esto desnuda las falencias de todos los actores del sistema. En relación con los términos, el vencimiento de términos no da lugar a que el juez de oficio tome la decisión. Este es un sistema acusatorio, es un sistema de partes, es un sistema rogado. En consecuencia, el juez no tiene por qué tomar decisiones de oficio y por eso está la prohibición en nuestro código de que el juez no debe tomar decisiones de oficio. Simplemente las partes le piden, las partes le ruegan y el juez concede o no concede. Si se equivocó, para eso está la segunda instancia. En relación, ¿qué hacemos con el fiscal que llega de un pueblo con los 140 tomos y si se trata de una mujer, pues esperamos? No, es que el Estado le tiene que dar las garantías para que ella lleve los 140 tomos. Y si es a las 9:30 de la mañana y ya llegó a las 11, lo siento mucho, ya está cerrada la audiencia, llegó tarde. Con la primera vez que se le haga eso, la próxima vez no va a llegar tarde, llega media hora antes de la audiencia. Y si de pronto le ordenan una acción disciplinaria por eso, con mayor razón. Entonces es cuestión de usar el poder, obviamente tampoco con exageración, es reconvenirla, no iniciarle una acción disciplinaria, pero sí, le pedimos que la próxima vez llegue temprano y irla teniendo en cuenta en ese sentido. En relación con el doctor Johnny, creo que la disposición que usted leyó es inconstitucional. Y en consecuencia, cuando el fiscal no tiene suficiente motivos para acusar, asiste en mi país a la audiencia de solitud de preclusión, que archiva el proceso y hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, se conserva la presunción de inocencia. Y en relación con ¿puede el fiscal retirar los cargos? Sí. En Colombia existe una situación y es la siguiente. Se habla de la congruencia. La formulación de acusación contiene la pretensión punitiva del Estado que se realiza a través del fiscal ante el juez, que es el que va a decidir esa pretensión. Pero si el fiscal en los alegatos de conclusión pide absolución, el juez está en la obligación de absolver. No puede decretar sentencia condenatoria así se la haya pedido el representante de la víctima
o así se le haya pedido un sujeto procesal extraño que no entendemos que debiera estar allí, que es el agente del Ministerio Público, que no es un fiscal, sino que es un agente que vela por los derechos fundamentales y por el aspecto disciplinario de los funcionarios públicos, que se metió dentro del proceso penal colombiano por razones eminentemente burocráticas, pero que no tiene que estar haciendo nada dentro del sistema acusatorio. Y en relación con el doctor Alfredo, en nuestro país el proceso penal pasa prácticamente por 3 etapas de conocimiento: posibilidad, probabilidad y duda más allá de lo razonable. Posibilidad para detener. Antes del sistema acusatorio en Colombia hizo fama un dicho: en Colombia no se le niega una medida de aseguramiento a nadie. Eso era en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio se ha cambiado, porque ya no es el fiscal que en este momento se siente viudo de poder, porque en el sistema inquisitivo él era el que imponía la medida de aseguramiento, ahora tiene que ir a justificar esa medida de aseguramiento ante el juez, y el juez determinará si decreta o no esa medida de aseguramiento, a veces con lo que le pide el defensor, a veces no sabe pedir el fiscal, el defensor se aprovecha de esa circunstancia y el juez le dice: sí, señor fiscal, usted no supo pedir, y no supo pedir por esto y esto y esto, el defensor le descubrió esta situación, se queda por fuera, independientemente de lo que pase desde el punto de vista social con esas circunstancias, se le respeta la ley. No ocurre en todos los casos, estoy hablando de casos excepcionales, y traigo los casos excepcionales porque lo común, lo ordinario, lo que sabemos que pasa, lo damos por sentado, y es mejor traer procesos extraordinarios para efectos de dar mayor ilustración. También es posible haber formulado la acusación y no ir a la audiencia de juicio oral y retirar esa acusación. Sí, y lo puede hacer inclusive la defensa, y a eso se le llama acudir ante el juez de conocimiento para una audiencia de preclusión, en 2 casos en la etapa del juicio. Lo puede hacer la defensa, en el evento en que haya imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Ha prescrito y en consecuencia no se puede continuar la acción penal. A partir de la formulación de la imputación, la conducta, se tienen 3 años para que prescriba la acción penal, y para hacer el juicio, pero hay algunas conductas que prescriben más tiempo, pero si prescriben menos, podría dar lugar a una prescripción de la acción penal. Y también cuando hay inexistencia del hecho investigado, la defensa entonces puede acudir ante el juez de conocimiento para que, sin ir al juicio oral, le ponga fin al proceso penal con terminación con tránsito a cosa juzgada en las audiencias de preclusión, no solamente cuando hay imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal, sino cuando hay inexistencia del hecho investigado. Y el otro caso, que ya lo hablé, de que el fiscal simplemente pide la absolución y en consecuencia no hay lugar a que el juez decrete la condena. Fantástico, un voto de aplauso, señor, y a toda nuestra mesa de honor. Muchísimas gracias. Dos, tres. Bien, muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Luis Fernando Aguirre Henao, quien nos acompaña desde la hermana República de Colombia, por su exposición. Bien, vamos a hacer entonces el reconocimiento y la entrega que corresponde también por su presencia, por acompañarnos en este Congreso Internacional sobre Derecho Procesal Penal 2012. ¿Le dijo? Bien, muchas gracias. Entonces, el director de la mesa, el señor Bonifacio Meneses González, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, que nos acompaña, en nombre del señor presidente de esta sede judicial, entregará el presente recordatorio al doctor
Aguirre Henao y por supuesto el diploma de reconocimiento como expositor. Muchas gracias por la confianza. En efecto, voy a hacer entrega a nuestro distinguido expositor Luis Fernando Aguirre Henao de este testimonio de agradecimiento por su presencia aquí en este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal. Profesor Aguirre, en nombre del señor presidente de Lima Norte, quiero hacer entrega de este presente. De igual manera del certificado que indica y asegura que el doctor Luis Fernando Aguirre Henao estuvo la tarde de hoy aquí en Lima Norte exponiendo en el Congreso Internacional sobre Derecho Procesal Penal. Agradezco no solo al Colegio, a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sino también al doctor William Quiroz y a todos los asistentes en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa.